Dios le bendiga a todos ustedes, mi amada audiencia, que sintonizan una vez más a su pastor y doctor Nicanor González, auspiciado por el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Hoy presentando acerca de la realidad de nuestra vida existencial. La realidad de nuestra vida existencial. Y es un tema muy relevante para nuestros tiempos y para todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo y alrededor de nosotros por igual. Y que la variante de cambios que están ocurriendo en el mundo entero, pues me mueve a presentar estos temas que conectan con las informaciones que estamos recibiendo en las redes todo el tiempo, día y noche, lo correcto, lo incorrecto, lo falso, lo verdadero, y que todo esto está creando una confusión de escala mayor en todo lo que oyen y ven las personas en la radio, periódico, televisión, teatro, películas, porque cada persona tiene su forma de ver al mundo y de presentar los asuntos de acuerdo a la visión, al concepto, a la percepción que tiene esa persona del mundo que le rodea. Y Salomón es el hombre que nos ayuda a estar en contacto con la realidad de la vida existencial aquí de nosotros en esta tierra. Y aunque él no fue un modelo a seguir y un ejemplo a seguir, no obstante fue usado para traer a nosotros informaciones que debemos de seguir, pero no hacer lo que él hizo, como dice Jesús en Mateo 23, que hagamos lo que los escribas, los sacerdotes, los fariseos, los intérpretes decían que teníamos que hacer de acuerdo a la Escritura, pero que no viviésemos como ellos vivían, porque ellos enseñaban la Escritura, pero no la vivían. Ellos la presentaban al pueblo, pero no vivían el contenido de la presentación, de lo que ellos presentaban al pueblo. Entonces, Jesús lo que vio fue una hipocresía en la jerarquía religiosa de su época. Y que también eso aconteció en el Antiguo Testamento también, que Dios tuvo que levantar los profetas para indicarle tanto al rey, a los sacerdotes, que se habían desviado del camino del mandato y del mandamiento de Dios, para que se ubicaran de nuevo, volvieran a caminar por la senda antigua, como Dios usó a Jeremías, que les dijo a ellos que volvieran a la senda antigua, porque eso funcionaba. Y el capítulo 3 de Eclesiastés, Salomón hace un decálogo y una enseñanza acerca del tiempo. Yo quiero relacionar toda esta enseñanza con el Evangelio, con Jesucristo, con nosotros, con la iglesia. Quiero relacionar todas estas enseñanzas con
la vivencia que nosotros tenemos en el presente día y en el contexto histórico que nosotros estamos viviendo por igual. Porque cuando Salomón establece que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y utilizando el Salmo 90, verso 10, que los días de nosotros en esta tierra son algunos 70 años y los más robustos son 80, y con todo esto estamos cargados, trabajados, cansados, confundidos, traumatizados, que aún llegando a los 80 años, el salmista vio que era con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho dolor, con muchas enfermedades, con mucho quebranto. Y también podemos contextualizar la palabra del salmista para esa época y lo que está ocurriendo en nuestro tiempo y lo que Dios habló en aquella época. Que aunque el Salmo 90, verso 10 dice que nuestros días son 70 y los más fuertes son 80, que no necesariamente es para todo el mundo ese verso bíblico. Porque en el mundo entero tenemos gente centenario que han durado más de 100 años, en el mundo entero. Y yo hice un estudio de los países que tienen cientos de personas que están durando más de 100 años. Hay unos estudios y unas presentaciones que se han hecho en diferentes pueblos de las naciones del mundo, donde la persona ahí dura 90 y 100 años fácilmente viviendo. Así que cuando yo leo en el Salmo 90, verso 10, eso no se aplica a ello. La otra cosa es que cuando leemos la Biblia y no vemos la situación histórica, contextual del momento que se habló ese texto bíblico, esa palabra de Dios, y queremos aplicarlo en nuestros tiempos sin conocer aquellos tiempos, vamos a cometer un tremendo error y vamos a estar en contra de la verdad de Dios. Porque cuando usted lee Génesis 1, Génesis 6, que Dios determinó Rael a todos seres humanos de la tierra y que su espíritu no iba a contender con el hombre porque el hombre es un desobediente, un polvo, y que todo designio de pensamiento y obra era de continuo el mal. Dios crea una criatura inocente, santa, perfecta, en el sentido de que no necesitó completar más nada ni hacer más nada. Sin embargo, esta criatura se corrompió al grado de que cuando se usa el término designio, era una cosa que dormían y pensaban en el mal, y cuando se levantaban seguían haciendo el mal. Entonces un Dios que es santo en toda la forma de ser, que crea criaturas a su imagen y semejanza. En ningún momento él pudo ver esa generación de Génesis 6 siendo una representación de la santidad de Dios, del ser de Dios, al cual él le puso su imagen y su semejanza. Pero cuando leemos los versos, vamos a encontrar que ya el 3 y el 4, Dios determina que los días de los seres humanos existenciales en la tierra iban a ser 120 años. Así que Dios determina en los primeros versos del capítulo 6 de Génesis que va a Israel a sacar de la tierra todo el mundo iba a morir. Entonces, aunque él dijo que todo el mundo iba a morir, también dijo que los días de los seres humanos en la tierra iban a ser 120 años.
Así que se le dio un periodo de gracia a esa gente que iban a ser raídos de la tierra, 120 años. O sea, que no fue de una vez. ¿Qué es la forma de Dios? Dios habla y dice, y como Dios es un eterno presente, Él no depende del tiempo para hacer las cosas. Porque las cosas en Dios ya están hechas. Ahora Él tiene que hablar y decirlo a una humanidad pecadora para que haya un conocimiento de lo que en realidad Dios quiere hacer y quiere presentar. Pero todo en Dios está hecho. Todo está terminado, todo está concluso, porque en el eterno presente de Dios, todo el futuro de nosotros está delante de Dios. Dios no tiene que esperar a la Nueva Jerusalén, la eternidad, porque Él es el Dios eterno. Él vive en la eternidad, Él está en la eternidad, y la eternidad cubre pasado, presente y futuro en el presente de Dios. Ok. Cuando Dios determina a Israel de la tierra, estableció que los días que iban a vivir todos los seres humanos en la tierra serían 120 años. ¿Ven? Y en el capítulo 7 comienza el diluvio, comienza un año, 40 días de lluvia y torrenciales del cielo, de la tierra, de todos los lugares. Se llenó la tierra de agua, se murieron todos los seres humanos que estaban allí. Pero Noé, con sus 3 hijos y sus esposas, en el verso 8 hallaron gracia delante de Dios, Génesis 6:8, y fueron salvados y fueron llamados a edificar un arca. Y esa arca que edificó Noé duró 120 años. Fue grande. Fue grande esa arca, porque todos los animales de toda especie entraron para salvarse, y la familia de Noé, 8 personas en total, fueron salvas. Y de ahí de nuevo se produjo la nueva nación, el nuevo pueblo, la nueva raza humana descendiente de Noé. Y aunque Dios dijo que el ser humano iba a durar 120 años, no obstante, al Noé hallar gracia delante de Dios, Noé duró 120 años edificando el arca, duró 1 año y más y mes en el monte Ararat, que era el monte más alto de aquel entonces. Después del año, las aguas bajaron y Noé sale y tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Esos 3 hijos que se salvaron, de ahí descendieron todas las naciones del mundo. Nosotros somos descendientes de Jafet, porque los jafetitas se ubicaron en Indo-Europea, y ahí estamos hablando de España. Y los caimitas se edificaron en la parte norte de África, ahí está hablando de los africanos, y los semitas se quedaron en el Medio Oriente, que esos son los judíos y los árabes. Okay. Está dando la historia para que entre. Y aunque Dios dijo que el ser humano iba a durar 120 años, en Noé no se cumplió eso, porque Noé siguió viviendo después de los 120 años, y Noé duró 950 años viviendo, casi 1 milenio. Ve que no duró 120 años, 950 años duró Noé, después que fue echado fuera del huerto del Edén y todas esas cosas. Entonces, cuando hablamos de la realidad de nuestra vida existencial, que es lo que estoy presentándole a ustedes, y si usted me va a escuchar a mí y va a aprender de mí, va
yo le voy a enseñar en la forma más fácil, más adecuada, más apropiada, más entendible que se puede hacer dentro de la capacidad y los conocimientos que yo he recibido a través de los años con mis estudios. Y yo sé que hay personas que posiblemente no puedan como contener o soportar mis enseñanzas, porque hay personas que solamente ven negro y blanco y no pueden ver gris ni rojo, porque no tienen las capacidades mentales para ver en una forma objetiva y tratar de no de entender o comprender, sino de por lo menos conocer un asunto, y al no conocerlo adecuada y debidamente, entonces hay que seguir escuchando a ese profesor, a ese maestro, que va a seguir explicando el concepto, porque la vida se compone de conceptos. Y cuando nosotros conocemos la causa, la raíz etimológica del concepto, nosotros vamos a entender la situación y comprender la situación. Bien. Cuando yo entré a la universidad me dieron 3 meses de álgebra más alta que la que me dieron en la escuela superior. Me dieron un libro y me dieron en 3 meses usted tiene que dominar estos sistemas de álgebra. Usted va a estudiar administración de comercio y usted necesita conocer todo esto. Bueno, yo veía a la maestra que ponía una X y una A y llenaba el pizarrón de números. Yo era el primero que levantaba mi mano en inglés, que yo estudié en Baruch College y ahí no se habla español. Y yo le decía a la maestra, ¿dónde usted sacó todos esos números? Si hay 2 letras. Entonces ya comencé a explicar. Y yo lo que hice fue que comencé a ver el libro y los ejemplos que había en el libro, y en 3 meses yo pude dominar esa materia. Ahora, tuve que estudiar, tuve que sacar tiempo, y una de las cosas que aprendí fue que hay que conocer el concepto de dónde viene la letra y los números. Después que uno puede dominar el concepto, es como un sistema, que cuando usted sabe cómo el sistema funciona, el sistema no tiene usted que hacer mucho, eso va a seguir funcionando. Como la máquina, que si usted le da el botón equivocado, la máquina va a hacer cosas equivocadas. Si le da el botón correcto, entonces la máquina va a funcionar y va a producir el material que tiene que material. Y eso es una máquina, una computadora, un robot. Imagínense la mente que creó la máquina. O sea que nosotros tenemos un cerebro y una mente más capacitada que todos los robots y todas las máquinas, porque ellos fueron inventados por nosotros. Los carros, los motores, los aviones. Fuimos los seres humanos que creamos todas esas cosas aquí, las inventamos. Y que jamás ellos van a superar esta imagen, esa parte racional y lógica que Dios le puso a las criaturas que somos nosotros, la obra maestra de Dios. Entonces, Salomón pudo ver, especialmente en el libro de Eclesiastés, que el ser humano está aquí en la tierra con un propósito, con un plan, con una intención y con una voluntad del Creador. Y que ese propósito, esa intención, esa voluntad de Dios, esos planes de Dios, posiblemente no lleguen a realizarse en 70 años que nosotros podamos vivir en esta tierra, o 80 años, o 90 años, o 100 años. Quizá la otra parte. Entonces, la realidad de nuestra vida existencial aquí en este planeta Tierra está acondicionada a. Bien. Y esas condiciones están basadas en decisiones.
están basadas en el conocimiento que nosotros vamos a recibir de la corta vida que nosotros vamos a vivir en este planeta Tierra. ¿Ve? Estoy hablando de una vida normal, de una vida que no esté viciada con los vicios que destruyen los órganos internos del cuerpo. Estoy hablando de una vida normal donde no haya una continua maldad en el corazón de la persona, como lo declara Marcos 7, 21, 22 y 23, que del corazón salen todos los malos pensamientos y todas las cosas malas. Porque entonces, una vida normal que la persona no esté cometiendo todos esos errores en su vida, puede prolongarle la vida a la persona aquí en la tierra. Pero cuando la persona decide hacer maldad, unirse al príncipe de las tinieblas de este mundo, como dice Juan 12:31, que Satanás es el príncipe de las tinieblas de este mundo y los que le siguen a él, la fuerza del mar que cayeron, una tercera parte de los ángeles que cayeron aquí a la tierra o fueron echados fuera antes de la creación del hombre y la mujer. Porque cuando, aparte de la realidad de nuestra vida existencial normal, hay una tercera parte de ángeles de todos los rangos, potestades, principados, tronos, dominios, arcángeles, que se unieron al querubín protector en los cielos para derrocar al Dios que está sentado en el trono, al Creador. Entonces nosotros no estamos solos aquí en este planeta Tierra. Cuando Adán y Eva fueron creados y formados en el huerto del Edén y lo pusieron en el huerto del Edén, ya había una tercera parte de seres celestiales que habían deshonrado su dignidad de posición en los cielos y fueron echados fuera aquí en la tierra. Echar a esos seres aquí a la tierra fue una humillación para ellos, de tener que dejar toda su gloria, todas sus posiciones, todas sus dignidades que tenían delante del Creador, y por desobediente le dieron ese castigo de ser echado a la tierra. Y que en medio de esa jerarquía angelical caída, Dios, en su plena voluntad y su soberanía todopoderoso, decidió hacer su obra maestra del polvo de la tierra en el huerto del Edén. Fueron puestos esa pareja. Okay. Así que vemos que cuando hay esa desobediencia, en el capítulo 6 de Génesis, toda esa muchedumbre que solamente hacían el mal, fueron raídas de la tierra. Y quedó Noé, sus 3 hijos, las 3 esposas y los 3 hijos, y la esposa de Noé, 8 personas se salvan. Y con esas 8 personas de nuevo se pobló la tierra. Bien. Eso fue en el capítulo 6, 7, 8. Y ya para el capítulo 11 vemos a Nimrod, que era un gran cazador de aquel entonces, que reunió a toda la gente que había en el mundo de aquel entonces, en la llanura de Sinar, donde se creó la primera civilización. Y ahí en la llanura de Sinar, Nimrod decidió hacer una torre que iba a llegar al cielo. La idea de la torre de Babel era llegar al cielo. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, en Génesis 1, 27 y 28, multiplicad, fructificad, llenad la tierra. Dios no le dijo a ellos que se quedaran en la llanura de Sinai, que se quedaran en Mesopotamia, que se quedaran aquí o allá. Llenad la tierra.
Entonces, una de las ideas de la Torre de Babel era hacer una torre tan alta que si viniera otro diluvio, entonces todo el mundo se va a refugiar en esa torre. Esa era una forma de pensar. Y la otra forma de pensar era una desobediencia y rebelión en contra del mandato de Dios de llenar la tierra y no quedarse en un solo lugar. Además, Génesis 11.1 dice que la tierra tenía una sola lengua. Antes de la confusión de la lengua, había una sola lengua. Qué cosa gloriosa. Todo el mundo hablaba un solo lenguaje. Entonces ahí es donde vemos el desarrollo de la realidad existencial de los seres humanos en la tierra. Aunque ya para el capítulo 4, que nace Caín y Abel, y en ese mismo capítulo vemos a Caín matando a su hermano Abel, ya porque ya la maldad existía en el corazón de los seres humanos. ¿Ve? No solamente la muerte entró por la desobediencia de Adán y Eva, sino que la misma maldad que produjo la desobediencia creó la maldad de nosotros cometer homicidio los unos contra los otros. En ese tiempo tan inocente aún todavía, el capítulo 4 de Génesis, que todavía estaba inocente el mundo de aquel entonces, vemos a un Caín lleno de celo, de envidia, en contra de su hermano Abel, que estaba honrando a Dios y presentando un mejor sacrificio a Dios, llevándolo a un campo y matándolo. Entonces vemos cómo entonces la maldad se comienza a ejecutar dentro de los seres humanos y dentro de la realidad existencial que iba a continuar viviendo toda la raza humana en este planeta Tierra. Y eso se registró de cómo iba a ser la vida de los seres humanos en esta Tierra. Suicidio y homicidio, dos palabras que no estaban, comenzaron a surgir en la vida existencial de los seres humanos en la Tierra. Y eso ha seguido hasta el día de hoy. Hoy en día se ve más porque la población es de 8.2 billones de habitantes. Y entonces, mientras más se multiplica la población del mundo, más homicidio, más suicidio se ve dentro de la humanidad. Pero entonces cuando miramos de que todo tiene su tiempo, es como nosotros crear una concientización de nuestra existencia real, de nuestros problemas existenciales que son muy reales, y de cómo nosotros vamos a seguir tratando todo eso en nuestras vidas. Y de cómo nosotros por lo menos vamos a llegar a los 70 años. Y lo más robusto quizá a los 80 años. Y si podemos pasar de los 80 a los 90 años, a los 100 años, 100 y pico de años. Entonces, quiere decir que automáticamente, si pasamos en los 70, entramos en los 80, ¿qué contribución estamos dando a nuestro cuerpo? Como hemos estado hablando del cuerpo. ¿Qué salud le estamos dando a nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos tratando a nuestro cuerpo? Porque el problema es que cuando el cuerpo no puede funcionar, tenemos que morir. Cuando se obstruyen y se atrofian los órganos internos, ya el espíritu no puede estar dentro y tiene que soltar al cuerpo para que vaya al polvo, como dice Eclesiastés 12:7, que el espíritu vuelve a Dios, pero el polvo vuelve al polvo que lo dio. Entonces, cuando miramos la realidad existencial de cada uno de nosotros,
no la podemos ver en grupo. De que cada persona que nace en esta tierra es una persona individual. Que tiene todo lo que tienen todos los demás, pero hay una voluntad individual en ese hombre, en ese niño, en ese joven, en esa niña, en esa joven, diferente a la otra persona que está alrededor, al prójimo. Y ahí es donde yo continuaré llevando a mi audiencia a que usted sepa que usted es como el eje del universo. Que mientras usted exista, usted va a poder contemplar todo lo que existe aquí en el planeta Tierra. Y va a poder participar de lo que existe en el planeta Tierra. Y que a la misma vez usted y yo somos los que determinamos nuestra vida existencial en esta tierra. Ouch. En otras palabras, nosotros somos los que hacemos nuestro destino de vida por las decisiones que nosotros decidimos hacer con nuestra vida. ¿Ve? Y especialmente estoy hablando de los países que ya están civilizados, que tienen su sistema de gobierno, que tienen su sistema de estudio, de escuela, de profesión, de trabajo. Porque esta palabra que yo estoy hablando no se puede aplicar a todas las naciones y a todos los pueblos. Especialmente cuando no tienen los recursos para sus ciudadanos, para que su ciudadano viva una vida cómoda, una vida adecuada, apropiada, debida a lo que tiene que ver con ese entorno y ese contexto histórico que está viviendo la persona. ¿Ven? Pero sí que hablamos del primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. El primer mundo anteriormente era Europa. Y Europa pasó a ser el segundo mundo y en Estados Unidos se convierte en el primer mundo, que tiene que ver con todos los recursos, la ciencia, la medicina y la prolongación de la vida que tiene la persona en un país como este, los Estados Unidos de América. Y está el tercer mundo, que ahí entra todo Latinoamérica, muchos países de África. Se le llama el tercer mundo porque no tienen todos los recursos debidos y adecuados para sus ciudadanos. Entonces, cuando hablamos de la realidad de la existencia de nuestra vida existencial, tenemos que conocer el contexto histórico en el cual nosotros estamos viviendo y estamos participando de. Bien. Entonces, también la vida se ha distinguido por la área rural, que son los lugares de los campos, que hay una vida muy diferente al área urbana y al área de los suburbios. Los suburbios son los que están en la clase media, la clase alta, están las casas mayores y están las personas que tienen mucha pudencia de hacer muchas cosas que la gente que está en la área urbana no pueden hacer. La área urbana es la más grande porque ahí que está el 95% de la población del mundo. Porque la área urbana tiene todos los recursos por haber. Y como tiene todos los recursos, todo el mundo quiere estar ahí. Aún la gente rica. Lo único que tiene que atenerse a la bulla, el ruido, todas las cosas que ocurren en un área urbana. Que ahí están los pobres mezclados con la clase media, los ricos que están por ahí. Y olvídese. Entonces, todo eso, cuando yo hablo de la realidad existencial, estoy hablando de yo conocer ese concepto o esos conceptos. Cuando fue la topografía de donde yo estoy, que tiene que ver con el suelo donde yo vivo, la geografía,
que tiene que ver con todos los recursos que hay en ese lugar donde yo vivo y la demografía que tiene que ver con la población, cuántas personas viven en este lugar y si en ese lugar hay los recursos para mantener a esa población que vive en ese lugar. Entonces, cuando hablo de las realidades existenciales, ¿cómo nosotros podemos estar en contacto con esas realidades? Y no pensar que usted va a un lugar de vacaciones, por ejemplo, y en ese lugar de vacaciones le van a presentar un paraíso. Y esos 5 días, 7 días, 3 días, 4 días, usted va a comer de día y de noche y va a ver celebraciones y usted olvídese. Muy diferente a donde usted vive, ¿no? Y tiene que pagar una suma de dinero increíble para todo ese disfrute que usted va a tener. Pero pregúntele a la gente que le sirven a usted qué ganan ellos, dónde viven ellos y cómo se sienten estando ahí. Yo fui a un país de Latinoamérica donde toda la mañana había un banquete de toda la fruta, de todas las cosas hermosas y maravillosas que se puede comer. Y yo fui porque tenía que hacer un papel de ese país, del Seminario Teológico de Nueva York. Y tuve que entrevistar a alguna persona escondida porque en ese país no se puede hablar con la gente. Y ellos nos decían a nosotros, fuimos 3 profesores y 9 estudiantes a nivel de maestría. Ustedes están aquí en el cielo, esto es un paraíso, porque ellos lo dejaban entrar para tirar fotos y servir. Pero si ustedes, nos dijeron, si ustedes quieren ver la realidad de este pueblo, vayan a la casa de nosotros. Quédense 2 o 3 días en la casa de nosotros. Así nos decían ellos a nosotros. Porque ellos veían toda la abundancia que había en ese hotel y todas las cosas preciosas que habían. Y nosotros tomábamos los mangos y los watermelon de la mesa y los llevábamos a los cuartos y se los dejábamos a ellos. Porque ellos no podían tocar esa fruta, eso era para los turistas. Y pues en este país, los nativos de ese país no podían comer la carne o no pueden comer la carne era para los turistas también. Estamos hablando de países que están alrededor de Estados Unidos, cerca de nosotros. Me parece que cuando uno va a ministrar a estos lugares, si usted no conoce la realidad existencial de esos lugares, es mejor que no vaya. Porque su mensaje va a ser irrelevante, no va a hacer conexiones y contacto con la realidad que está viviendo este pueblo. Y así sucede en toda Latinoamérica y en África y en todos los lugares. Los mensajes que nosotros predicamos aquí de prosperidad, de bendición, de que Dios va a proveer, que Dios esto, muchas veces lo que crean son incredulidad en ellos cuando nosotros hablamos así allá. Porque esa no es la experiencia que ellos están viviendo. Esa es la experiencia que nosotros estamos viviendo porque hemos llegado a los suelos de un país como América del Norte. Bien. Entonces, cuando hablamos de la realidad existencial que nosotros tenemos en este planeta Tierra, tenemos que ver la geografía, topografía y demografía del pueblo, la ciudad, el país donde estamos. Y a la misma vez conocer los recursos, porque lo menos que hacen las personas son investigaciones y se van a mover. Mire, es tal así que aún para usted moverse aquí en el área de Nueva York hay 5 boros.
Y esos 5 boros, que son 5 pueblos, tienen 8.5 millones de habitantes. Aquí en estos 5 boros. Pero toda Nueva York tiene una población de algunos 20 millones de habitantes, con el distrito escolar más grande aún que California, aquí en Nueva York. Pero aún usted moviéndose en el estado de Nueva York para algún otro pueblo, usted tiene que hacer en su vida existencial un estudio y no moverse porque usted ve que este lugar es hermoso y maravilloso para usted vivir. Porque puede ser que al mudarse a ese lugar le vaya peor su vida que del lugar donde usted salió. O si cambia aún de trabajo y no conoce el trabajo, la población en ese trabajo, la comunidad que va a ese trabajo, por igual. Entonces, en estos temas que le voy a presentar, cuando hablamos de la realidad de la vida existencial, es para nosotros tener un concepto claro de nuestro mobiliario en el área donde estamos viviendo. Y estar continuamente informado de la salida y la entrada, lo que vamos a hablar y lo que vamos a hacer. Tenemos que estar completamente informados porque ese conocimiento nos va a ayudar a nosotros a durar 70 años, 80 años, 90 años, 100 años. Y más en este tiempo que el engaño se ha levantado rampantemente en el mundo entero. Porque cuando usted sale de su casa, ya en la acera hay gente que están esperando para engañarlo, para mentirle, para sacarle su dinero, para asaltarlo. Y más si usted representa que usted tiene algo que dar o que proveer o que sacar a esa persona que no quieren hacer nada con su vida, porque entonces hay un grupo de gente que no quieren trabajar, que mientras usted está trabajando, ellos están planeando cómo sacarle el dinero que usted está ganando en su trabajo. Y eso es lo que Jesús habló en Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es que Cristo pudo ver que la maldad que él habló de Mateo 6:34 iba a tener una multiplicación, porque lo habló en Mateo 6:34, de que cada día traerá su propio mal. Y cuando llega al capítulo 24, él pudo contemplar y ver que la maldad se iba a multiplicar y que eso iba a enfriar el amor de los corazones de los seres humanos. Y para los últimos tiempos eso es lo que está aconteciendo. Pues es que, ¿cómo tratar de vivir una vida normal dentro de la realidad de nuestra existencia aquí en el planeta Tierra? Y cómo individualmente, después que tenemos raciocinio, que podemos pensar y usar la lógica y la razón, hacer decisiones sabias. Y que esas decisiones sabias comienzan con nosotros mismos, para nosotros mismos. Bien. Aparte de las pasiones que combaten dentro de nuestro cuerpo y la lucha que presenta Gálatas 5:16, el espíritu contra la carne contra el espíritu, que eso no se aplica a la gente que no vive una vida espiritual. Estamos hablando de billones y billones de personas. A diferencia de algunos 2 billones de hombres y mujeres que tenemos temor de Dios, que queremos agradar a Dios, estamos en esa lucha continua y constante. ¿Ve? ¿Cómo tocar base con mi existencia
para ponérselo más simple, ¿cómo pensar en la edad que usted tiene? ¿Cuántos años usted tiene? No me lo diga. ¿Cuánto le faltan para llegar a los 70? No me lo diga. Para llegar a los 80. ¿Cuánto le falta? ¿Qué ha pensado usted con su vida? Aparte de lo que usted está haciendo ya, lo que usted está hablando, viendo, compartiendo, oyendo, ¿qué piensa hacer usted con su vida? Porque todos nosotros podemos entrar en una rutina de vida y quedarnos ahí. Y después cumplirse lo que dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en tus días de tu juventud, antes que vengan esos días malos en los cuales diga no tengo contentamiento. Así que Salomón pudo ver que hay un tiempo que nosotros tenemos que usar para hacer lo que se quiere y lo que se ama debajo del sol. Y que ese tiempo tiene su hora, tiene su día, tiene su semana, tiene su mes, tiene su año. Y que para lograr eso, nosotros tenemos que planificar nuestra vida. Entonces, mientras planificamos en ese periodo de tiempo en nuestra vida, eso nos va a ocupar. No vamos a estar desocupados porque vamos a estar usando nuestro raciocinio, nuestra lógica, para estar planificando cómo vamos a lograr esto. En la edad de mi adolescencia yo sentí el llamado a la pastoral, por ejemplo, 13, 14 años. Y no podía entrar al instituto porque el instituto solamente iban personas de 18 años para arriba. Pero a mí me permitieron entrar antes, que yo quería estudiar. Porque entonces cuando leí 1 Timoteo 3, que dice que el que quiere obispado, episcopal, el que quiere ser pastor, buena cosa desea, pero hay unos requisitos. Y el último dice que no sea un neófito, o sea que siendo engañado por Satanás, traiga problemas y dificultades y que se vea mal el evangelio. No un neófito, no un aprendiz. Entonces puedo entender que para llegar a la pastoral hay que haber estudiado para conocer el texto que uno va a predicarle a ese grupo de ovejas que uno iba a pastorear en un momento dado de la vida. Entonces me ubiqué en el instituto cuando Emérita, mi esposa de hoy en día, era mi novia. Los dos fuimos al instituto bíblico. Y otra cosa que yo oré mucho para mi pareja. Y otra cosa que yo le dije al Señor, yo quiero que tú me des una joven que te ame a ti más que a mí y que ame el llamado que tú me estás dando a mí. Y así fue. Ve. Que quizás si no lo hubiera tenido a ella, quizás yo no hubiera llegado a lo que llegué por la gracia de Dios. De que hay mujeres y jóvenes que no están interesados en llamado, en el ministerio, sino en otras cosas, que esa es la otra situación. Y en realidad tenemos mucha gente dentro de las congregaciones que están frustrados, que sintieron lo mismo que yo, pero se casaron con una persona que no sentían lo mismo que ellos sentían. Y también viceversa, puede ser un llamado a la mujer, a la pastoral, y casarse con un joven que quiera ganar dinero y ser rico y no entrar a ese asunto de la pastoral. Todo eso yo lo he visto a través de la trayectoria de mi vida ministerial. Y estamos hablando de la realidad de nuestra vida existencial aquí en este planeta Tierra. Que todo tiene un comienzo, una fundación,
una base y que todos somos individualmente responsables de mantener ese comienzo, ese sistema de orden que uno va a establecer para lograr ese deseo, ese llamado, eso que queremos cumplir en los años que Dios nos conceda vivir en este planeta Tierra. Bien. Entonces hay personas que ya están en ciertas edades que quieren lograr cosas que añoraron en su juventud. Y que desde luego no hay tiempo para no lograr esas cosas, pero la exigencia que hay hoy en día de las iglesias y las edades se ha convertido en un problema también. ¿Ve? Entonces muchas veces hay gente que pueden ayudar con las capacidades que han recibido de todos estos años, pero los intereses del liderazgo de una congregación es que alguien venga muy diferente, más joven, más esto y más de aquello. Ve. Porque el ser humano, por la misma naturaleza de su existencia, siempre está cambiando. Siempre quiere estar cambiando. No nos sometemos a una sola situación, no queremos una sola cosa, queremos cambios. Aunque nos hundamos, aunque nos perdamos, queremos cambio. Lucifer quiso cambio. La 1/3 parte de los ángeles que se unieron a él quisieron cambio. ¿Cuál es el resultado? Y como yo digo, si algo trabaja, ¿por qué cambiarlo? Si algo ha funcionado por tanto tiempo, ¿por qué cambiarlo? Yo tengo ese anillo de que me casé hace 49 años. Y yo lo tengo porque tengo que cambiarlo. ¿Por qué tengo que gastar más dinero si es una reliquia? ¿Ve? Entonces, para hacer conexión con mi existencia de vida, yo tengo que hacer un paro, porque estoy caminando mucho, andando mucho, eso es un decir. Yo no estoy haciendo eso. Pero si usted lo está haciendo, tiene que sacar un tiempo de calidad, no de cantidad. No obligatorio. Un tiempo de calidad por amor a usted misma, a usted mismo. Y oír lo que este siervo le está diciendo a usted. Porque muchos de nosotros podemos durar un poquito más de tiempo en esta tierra. Pero nuestras decisiones impiden que duremos un poquito más. Lo que decimos y lo que hacemos impiden que duremos un poquito más en esta tierra. Entonces, ¿cómo pararnos en los caminos? Como Jeremías le decía a Israel, paraos en los caminos y mirad y caminar por la senda antigua. Porque Israel se había apartado tanto del camino del Señor, que Jeremías le habló de la senda antigua, que los pasos primeros que ellos dieron de obediencia a Dios, pero se engordaron, como dice Moisés en Deuteronomio, en el último capítulo, engordó Jerusalén, se enalteció, se vanaglorió y se olvidó de Dios. Bien, que eso es lo que ocurre continuamente. Cuando en nuestra vida existencial no se establecen los parámetros, los sistemas disciplinarios y aprovechar lo que ofrece la sociedad. Estudio, yo siempre enseño que los niños cuando nacen es para ir a la escuela. El deber de los jóvenes, de los niños, es ir a la escuela, no es trabajar. En una sociedad como esta, porque hay otros países que los niños que tienen 4 o 5 años comienzan a trabajar porque necesitan ese dinero, necesitan la mano de obra. Aquí para los 30 y los 40, cuando hubo multitud, aunque hubo la Gran Depresión en el 1929,
pero después hubo un aumento de máquinas y era tanto las máquinas que necesitaban obreros. Y aquí en Nueva York había niños de 12, 13, 14 años trabajando en esas máquinas que necesitaban empleados. ¿Ve? Eso sucedió en la historia de los Estados Unidos. Entonces hoy en día eso se consideraba un abuso y una violencia doméstica para esos niños menor de 14 años, 13 años, que estaban 10 años trabajando en factoría y compañía, porque necesitaban empleados. Entonces, ¿cómo vamos a sacar tiempo nosotros para conectar con nuestra realidad existencial? Y por lo menos comience a ver la edad que usted tiene, por lo menos. Y comience a evaluar qué es lo que ha ocurrido con la vida suya en todos estos años que usted ha vivido. Y si hoy en día su cuerpo está ocupado por enfermedades, ¿cómo vamos a sanarnos si se pueden sanar las enfermedades? ¿Y cómo vamos a cambiar el derrotero de nuestra vida para hacer algo diferente en los últimos años que tenemos que vivir en esta tierra? Y que ya supuestamente cuando uno entra a los 70 y 80 ya uno tiene que estar haciendo el testamento, que se va a ir en cualquier momento, ¿no? Pero no necesariamente así, porque si Dios tiene utilidad para usted y para mí, Dios nos va a prolongar la vida para que sigamos haciendo bien, aunque el diablo y los demonios no quieran que eso suceda. Yo espero que estas presentaciones le ayuden a cada uno de ustedes y que puedan ordenar estos libros. Conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Este libro, Interpretando lo incomprensible de la vida existencial, o este libro, El juego de la vida. Y este libro lo pueden mandar a buscar en Amazon. La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Entonces pueden mandar a buscar este libro. Y le va a hacer muy bien. Yo tengo 2 o 3 hardcovers, forro duro aquí en casa, pero tengo que seguir mandando a buscar. Y yo tengo que comprar mis libros para poderlos vender. Pero en Amazon usted busca Reverendo Dr. Nicanor González Book, le va a salir este libro inmediatamente y usted en 2 o 3 días se lo manda. Usted lo paga ya. Si me lo compra a mí, tiene que pagar $2 o $3 extra porque yo tengo que pagarlo cuando vienen con caja y eso. Así que usted lo puede mandar a buscar este libro en Amazon. Estos libros yo los tengo aquí en casa. Si usted vive cerca por aquí, usted puede buscar estos libros y tenerlo en su casa y leerlo. Y el libro El consejero sanador con Dios, que fue el segundo libro que escribí, ese se me acabó. Tengo que mandarle el escrito de nuevo a una casa publicadora para que lo puedan imprimir y hacer más copias. Pero queremos tener todo en Amazon, que Amazon lo tiene en la imprenta y ellos se lo hacen en menos de segundos, se lo hacen y lo envían a la gente que lo piden. Que ya tener todas estas cajas que yo tengo aquí de libros no es saludable. Y necesitamos seguir vendiendo todas esas cajas de libros que tenemos aquí. Hay 10 libros en caja, 10 cajas de libros, pero son miles. Que yo mandaba a buscar 3,000 libros. Y como no estoy saliendo a todos los lugares hoy en día, la gente que viene a verme en terapia, yo les presento el programa y algunos se llevan algunas de las copias de los libros y los compran. Y tenemos conferencia en CD de salud mental. Me puede escribir a nicanor55@gmail.com. nicanor55@gmail.com. Me dice, doctor, envíeme el menú que usted tiene de los nombres de los libros y los precios y yo voy a hacer una orden y voy a pasar por allá a buscarlo. Estamos aquí en el Bronx. Aquí hay 8.5 millones de habitantes, así que hay bastante para llevarse todos esos libros en una semana.
Si la gente lo compran en caja o lo regalan y ayudan a otras personas que necesitan leer algo que le va a ayudar de un hispano para un pueblo hispano. Y la idea es hacer dinero para publicarlo en inglés. Y esas traducciones cuestan miles de dólares por igual. Mi número es 646-755-1290. 646-755-1290. Hay personas que me llaman para tomar terapia profesional, que eso lo hacemos. Aquí hay otro que decide mandar un SEO para dar una donación para que yo siga publicando los libros. Eso usted lo puede hacer mandándolo al 646-755-1290. Te manda y lo vamos a apreciar. Todas esas contribuciones de gente que Dios toca para ayudar a este siervo del Señor. No estamos pastoreando, estamos dedicados a la enseñanza, a la escritura y a dar terapia y salir a diferentes congregaciones a dar conferencias de matrimonio, conferencias de salud mental, conferencias de estos mismos libros y ayudando a la pastoral para que podamos estar en contacto con nuestra realidad existencial. Así que nos veremos en 2 días. Su pastor y doctor Nicanor González, 646-755-1290. Bendiciones para todos.